El número de firmantes de la petición sobrepasó pronto los 5 millones. Con el fin de apoyar las reivindicaciones cartistas, se acordó celebrar una manifestación de masas el domingo 10 de abril de 1848. El gobierno hizo circular rumores de que se preparaba una insurrección para derrocar la monarquía y prohibió la manifestación. En Londres se respiraba una atmósfera de lucha. Sin embargo, los líderes cartistas no se atrevieron a llamar a las masas a la insurrección armada. Todo lo contrario, exhortaban a los participantes de la manifestación a que se retirasen a sus hogares. Y cuando las masas prestaron oídos a sus dirigentes, los diputados del Parlamento cobraron valor y se negaron a examinar la petición. La convención cartista se disolvió sin haber tomado decisión alguna. Las acciones dispersas de los obreros, privadas de dirección, fueron sofocadas rápidamente. A partir de entonces el cartismo como movimiento de masas desapareció de la palestra política. Por otra parte, las condiciones económico-sociales que se iban creando eran tales que el cartismo debía entrar en decadencia inevitablemente. La principal de esas condiciones era el robustecimiento del monopolio industrial de Inglaterra, el país de la primera revolución industrial. La situación monopolista de Inglaterra en el mercado mundial, alcanzada a costas de las privaciones y los sufrimientos de millones de esclavos ingleses y de las colonias, permitía a la burguesa destinar una parte considerable de sus superbeneficios al soborno de la clase obrera. El movimiento cartista ejerció una gran influencia en el subsiguiente desarrollo de la historia de Inglaterra, ya que obligó a las clases dominantes a hacer ciertas concesiones a la clase obrera. Así, en 1842 fue aprobada una ley que prohibía los trabajos del subsuelo para las mujeres y los niños. En 1844, la jornada de trabajo para los niños ocupados en la industria textil se fijó en 5 horas y media, y en 1847 se promulgó una ley que establecía la jornada laboral en 10 horas. Las reformas posteriores de la burguesía inglesa fueron dictadas por el miedo a un nuevo auge del movimiento obrero. En 1867 se realizaron algunas otras reivindicaciones de los cartistas. Se estableció el sufragio secreto y se abolieron los privilegios de los lugarejos podridos. En la década del 60 del siglo pasado culminó la revolución industrial en Inglaterra. Su etapa final fue la producción de máquinas con la ayuda de máquinas y la terminación del proceso de formación de las dos clases de la sociedad inglesa, la burguesía y el proletariado. Cuarto, la revolución industrial en Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia, nacimiento del socialismo científico. Tiene la revolución industrial en Francia, comienzo del movimiento obrero en Francia, peculiaridades de la revolución, la insurrección de los tejedores de Silesia, la revolución industrial y el comienzo del socialismo utópico al socialismo y las conclusiones. Muchos historiadores burgueses consideran que la revolución industrial se produjo únicamente en Inglaterra. Quienes mantienen tal punto de vista consideran que la revolución industrial es simplemente un sistema de perfeccionamiento técnico y cierran los ojos a sus consecuencias sociales. Si se admite tal parecer, se puede, en efecto, llegar a la conclusión de que la revolución industrial fue un fenómeno puramente inglés, ya que los otros pueblos tomaron de los ingleses el sistema de perfeccionamientos técnicos y no hicieron sino desarrollarlo. Así fue, al menos en la etapa temprana de la revolución industrial, señalando de pasada que durante la revolución industrial, así como antes y después de ella, todo pueblo enriqueció con sus inventos el pensamiento técnico. Observaremos que no es esto lo principal. Ya hemos visto que la revolución industrial es todo un sistema de transformaciones económico-sociales, vinculado con la victoria y el afianzamiento del modo de producción burgués. Por ello, los procesos que se operaron en Inglaterra tuvieron lugar en una u otra medida
en todos los países que emprendieron el camino capitalista, pero repitiendo los fenómenos regulares principales. La revolución industrial tuvo sus rasgos específicos en cada país. 4.1 La revolución industrial en Francia. La revolución industrial se produjo en Francia un poco más tarde y mucho más lentamente que en Inglaterra. A fines del siglo XVIII, Francia era todavía un país preferentemente agrario. En vísperas de la revolución de 1789, la agricultura correspondía en Francia al 70% del producto nacional y a la industria y a la artesanía nada más que el 30%. En la ciudad solo vivía el 8.7% de los habitantes y el resto, es decir, el 91.3% en el campo. Únicamente dos ciudades, París y Lyon, contaban más de 100.000 habitantes. En la industria predominaba la pequeña producción. Las empresas más típicas eran las que tenían de 2 a 10 obreros. La industria se veía atrapada por una mezquina reglamentación fiscal, análoga a la vigente en otros países en el siglo XVIII. Regía numerosas reglas, como la que especificaba el número de hilos que debía tener la urdimbre de los diversos tejidos y las que fijaban el largo y el ancho de las piezas y los procedimientos de tinte de las telas. A quienes no las observaban se les sometía a bochornosos castigos, previa destrucción de las mercancías. El desarrollo del comercio era frenado por los aranceles de todo tipo que había que pagar para llevar las mercancías de una provincia a otra, así como los derechos de portazgo de toda especie instituidos en el medievo y que eran vestigio del feudalismo. Debido a ello, los precios de las mercancías llevadas del sur al norte de Francia se decuplicaban, mientras que las mercancías procedentes de China costaban apenas 3 o 4 veces más que en el país de origen, contrariamente a lo que ocurría en Inglaterra. En Francia se practicaba con gran amplitud el sistema de monopolios industriales y comerciales, que creaba a la alta burguesía una situación privilegiada, no solo en el mercado exterior, sino también en el interior. Comarcas enteras se entregaban a una determinada compañía de acaparadores. Los artesanos no tenían derecho a vender sus artículos a nadie más. Determinados particulares obtenían idénticos privilegios de producción o venta. A diferencia de Inglaterra, donde la revolución burguesa del siglo XVII y el sistema de cercamiento acabaron con los pequeños campesinos, la mayoría de la población de Francia estaba compuesta por campesinos medios siervos, que dependían en una forma u otra de su señor feudal. Apenas si había brazos libres para la industria capitalista. Sin embargo, a fines del siglo XVII en Francia se desarrollaba ya la industria. El viajero inglés Arthur Young, quien visitó el país en vísperas de la Revolución, decía en sus escritos: toda la región comprendida entre Rouen y el Havre es más bien manufacturera que agrícola. Antes de Young estuvo en Francia el escritor ruso von Bissing, quien decía en una de sus cartas: si en Francia he hallado algo floreciente, han sido naturalmente sus fábricas y manufacturas. En Francia había fábricas metalúrgicas y minas de hulla, fundiciones y vidrierías. En 1789, la sociedad anónima que explotaba las minas de Anzin tenía 4.000 obreros, empleaba 12 máquinas a vapor y obtenía 1.200.000 libras de ingreso anual. En París se contaban por decenas de miles los artesanos y los obreros manufactureros. Habían adquirido difusión en el país las hiladoras de algodón y otras máquinas. Sin embargo, la revolución industrial era imposible sin demoler el régimen absolutista feudal, sin suprimir la dependencia de los campesinos medios siervos, sin un mercado más amplio de mano de obra libre, sin subordinar la política económica a los intereses de la burguesía. Muchas eran las diferencias entre Inglaterra y Francia, pero también era mucho lo que tenían de común.
Los mismos métodos rapaces de enriquecimiento, la misma cruel explotación de los habitantes de las colonias, el mismo engaño en las relaciones comerciales, la especulación y la trata de esclavos. Hablando con palabras de Marx, también en Francia el capital recién nacido resumaba sangre y lodo por todos sus poros, de pies a cabeza. En Francia, lo mismo que en Inglaterra, la revolución burguesa de 1789 a 1794 precedió a la revolución industrial. La revolución industrial comenzó en Francia en las postrimerías del siglo XVIII. A comienzos del XIX se extendió el empleo de máquinas en las distintas ramas de la producción. En 1818 se empezó a emplear la hulla en la fundición de hierro y en 1825 se fundía ya con ella casi un tercio de todo el arrabio que se producía en el país. Los éxitos de la industria de la seda estuvieron vinculados con el empleo del telar mecánico de Jacquard, perfeccionado posteriormente por Breton. En 1819 había en Lyon 1.200 telares de ese tipo y en 1825 sumaban ya 4.202. Sin embargo, la mayoría de las máquinas que se empleaban entonces en la industria francesa eran movidas por motores hidráulicos. A comienzos del siglo XIX había allí muy pocas máquinas de vapor, pero su número aumentó rápidamente. Así pues, la revolución industrial iniciada en Francia llevaba a la industrialización del país, pero avanzaba mucho más lentamente que en Inglaterra. Una de las causas era el predominio numérico de la pequeña propiedad agraria y la amplia difusión del pequeño arriendo. Predominaba la pequeña hacienda y por eso durante largo tiempo las industrias pesadas y ligeras no tuvieron suficiente mercado. Otra causa del desarrollo industrial relativamente lento de Francia y otros países burgueses radicaba en la propia tendencia de la industrialización. Por lo común, esta comenzó en los países capitalistas por el desarrollo de la industria ligera. Solo después de un largo periodo en el que la industria ligera fue acumulando capital y concentrándolo en los bancos, comenzó el desplazamiento de las acumulaciones a la industria pesada. Sin embargo, en los años de la revolución industrial, los bancos eran patrimonio de un reducido grupo de bolsistas, un instrumento de su dominación económica y política. Debido a ello, hasta el desarrollo de la industria ligera se veía trabado en Francia, por la prepotencia de los banqueros que no estaban interesados en el desarrollo del comercio y de la industria y lo frenaban. Un periódico de aquella época caracterizaba así la Bolsa de París, la mayor de Francia. La Bolsa de París ya no tiene nada de comercial. En realidad es un antro. Todos lo saben, todos lo ven, todos lo dicen. Es un antro y, no obstante, continúa arruinando cada vez más a la industria. Y en su triunfal impunidad ofrece el espectáculo de hazañas a las que sería emplear diminutos llamar proezas presidiables. La política de la aristocracia financiera podía frenar temporalmente el desarrollo de la revolución industrial, pero no paralizarlo. Los progresos de la revolución industrial en Francia se caracterizan por los siguientes hechos. Aumentó rápidamente el número de máquinas de vapor en la industria. Basta decir que de 1830 a 1848 pasó de 616 a 4.853. En un decenio, de 1830 a 1840, se duplicó la importación de algodón. La organización fabril de la producción pasó a ser la dominante en la fabricación de tejidos de algodón, lana y seda. En las hilaturas del lino, la producción de percales, papel y cinta, así como en otras ramas de la industria ligera. La industria pesada dejó de utilizar la leña como combustible para pasar a la hulla, pero lo principal fue que una parte considerable de los trabajadores franceses, el semiproletariado artesano y manufacturero y los pequeños campesinos se convirtieron en la clase de los proletariados fabriles.
Al tiempo fue cuajando en Francia otra clase social, la gran burguesía industrial. Lo mismo que en Inglaterra, a medida que se desarrollaba la revolución industrial, empeoraba la situación de la clase obrera. Continuaban la depuración del proletariado y el empeoramiento general de las condiciones de trabajo.